En el firmamento donde las historias se escriben con luz antigua, Géminis aparece como un sendero de viento vivo, un reino donde la palabra se convierte en puente y el pensamiento en ave. Conectar con esa energía implica entrar en una danza constante entre dos corrientes que no se oponen, sino que se persiguen y se nutren. Allí, el aire no es vacío, está cargado de símbolos, ideas, rumores de mundos posibles. Géminis no es un punto fijo, es un tránsito perpetuo, un viaje que encuentra sentido en el movimiento mismo. Desde una perspectiva astrológica, Géminis está regido por Mercurio, mensajero de los dioses, viajero entre planos, intérprete de lenguajes. Su esencia vibra en la curiosidad que no se sacia, en la necesidad de nombrar lo que aún no tiene forma, en la urgencia de enlazar lo disperso. Conectar profundamente con Géminis supone comprender que el conocimiento no es acumulación sino circulación. Las ideas, cuando se estancan, pierden vida, cuando se comparten, se multiplican. En ese intercambio reside la magia geminiana. La épica de Géminis no se libra en campos de batalla visibles, sino en el territorio invisible de la mente. Es la epopeya del héroe que cruza fronteras mentales, que aprende a hablar con múltiples voces sin perder su centro, que entiende que la dualidad no es fractura sino riqueza. Géminis enseña que la identidad puede ser móvil sin dejar de ser auténtica, que cambiar de opinión no es traición sino evolución. En su mitología silenciosa, los gemelos no luchan entre sí, se observan, se reflejan, se enseñan mutuamente. La conexión profunda con esta energía requiere ligereza sin superficialidad. El aire geminiano invita a soltar el peso de las certezas rígidas para permitir que la mente explore, juegue, asocie. La palabra es su herramienta sagrada, hablada, escrita, pensada. Escuchar con verdadera atención, narrar con intención, preguntar al mundo sin exigir respuestas definitivas son actos que abren portales geminianos. La comunicación, cuando nace del deseo genuino de comprender, se transforma en alquimia. En el plano motivador, Géminis impulsa a recordar que siempre hay algo nuevo por aprender y algo valioso por compartir. La chispa geminiana despierta la mente cansada, reactiva la pasión por descubrir conexiones inesperadas entre ideas distantes. Donde otros ven fragmentos, Géminis ve redes. Donde reina el silencio estéril, hace surgir conversación fértil. Su fuerza reside en la adaptabilidad, en la capacidad de moverse entre mundos sin perder la curiosidad ni la alegría. La sombra de Géminis también forma parte del camino de conexión. La dispersión, la ansiedad mental, el exceso de estímulos pueden diluir la energía si no se honra su ritmo natural. La verdadera maestría geminiana aparece cuando la mente aprende a bailar sin perder el compás, cuando la multiplicidad se ordena en patrones significativos. Integrar silencio entre palabras, pausa entre ideas, permite que el mensaje encuentre profundidad. En la narrativa épica del zodiaco, Géminis es el cronista del viaje humano, el que recoge historias, rumores, aprendizajes y los transmite para que no se pierdan. Conectar con su esencia es participar de esa misión, ser canal, ser puente, ser viento que lleva semillas de pensamiento a tierras aún no exploradas. No se trata de llegar a una verdad final, sino de mantener viva la llama del intercambio. Así, Géminis enseña que la conexión más profunda no ocurre en la quietud absoluta, sino en el diálogo constante entre lo interno y lo externo. En ese flujo interminable, la mente se vuelve aliada del alma y la palabra se convierte en acto creador. El aire sigue moviéndose, las ideas siguen naciendo, y la historia continúa expandiéndose como una constelación en perpetua formación. Más allá de la palabra y del pensamiento veloz, existe en Géminis un territorio menos visible pero igualmente poderoso, el arte de la traducción entre mundos internos. Esta energía no solo comunica hacia afuera, también decodifica lo que ocurre en los planos sutiles de la experiencia. Géminis capta señales mínimas, gestos imperceptibles, cambios en el tono del aire emocional. Conectar profundamente con esta vibración implica desarrollar una sensibilidad fina para leer entre líneas, para percibir lo que no se dice pero pulsa con fuerza. En esa escucha expandida, la mente se convierte en oráculo y el lenguaje en revelación. Desde una perspectiva épica, Géminis encarna al viajero que nunca se instala definitivamente porque su misión no es poseer territorios, sino enlazarlos. Su heroicidad se manifiesta en la capacidad de moverse entre tribus, ideas, culturas y estados de conciencia sin perder la chispa de la curiosidad. Allí donde otros temen la contradicción, Géminis encuentra fertilidad. Su camino no busca una síntesis final que anule los opuestos, sino una convivencia dinámica donde las diferencias se potencian.
Esta epopeya no culmina con una conquista, sino con una red viva de significados compartidos. Un aspecto poco explorado de esta energía es su relación con el tiempo. Géminis habita el presente inmediato, el instante donde la información circula y se transforma. No se aferra al pasado ni se obsesiona con el futuro lejano, su poder reside en captar el pulso de la hora y responder con agilidad. Conectar con Géminis es aprender a estar mentalmente despierto, disponible para el momento exacto en que una idea necesita ser expresada o un vínculo activado. Esa presencia mental es una forma de valentía, exige soltar el miedo a no tener todas las respuestas. En el plano motivador, Géminis impulsa a recuperar la alegría del aprendizaje continuo. No como obligación, sino como juego sagrado. El conocimiento, bajo esta energía, no pesa, flota, se intercambia, se reinventa. Cada conversación puede ser una iniciación, cada lectura una puerta, cada experiencia una pieza de un mapa en constante redibujo. La motivación geminiana no nace del deber, sino del asombro. Mantener viva esa llama es un acto de resistencia frente a la inercia y el aburrimiento del espíritu. Existe también una dimensión sanadora en Géminis que a menudo pasa desapercibida. Al poner palabras donde había confusión, al narrar lo vivido, al compartir lo pensado, se produce una integración interna profunda. La mente ordena, el sistema nervioso se aquieta, la experiencia encuentra sentido. Conectar con esta energía es permitir que la voz sea medicina y que el relato personal se transforme en puente hacia la comprensión. En esta alquimia, lo fragmentado comienza a dialogar consigo mismo. En su faceta más elevada, Géminis enseña la humildad intelectual. Sabe que ninguna idea es definitiva, que todo concepto puede ser revisado, ampliado o transformado. Esta apertura no debilita, fortalece. Permite crecer sin rigidez, evolucionar sin perder ligereza. La verdadera maestría geminiana no consiste en saberlo todo, sino en saber moverse entre saberes con gracia y respeto. En esa actitud se encuentra una ética profunda, la del intercambio consciente. Astrológicamente, Géminis actúa como un nodo de conexión en la rueda zodiacal, un punto donde la energía se diversifica y se distribuye. Es el momento del ciclo en que la experiencia necesita ser nombrada para seguir evolucionando. Conectar con esta fase es honrar la importancia de la mente como herramienta creadora, sin idolatrarla ni subestimarla. Cuando la mente se alinea con un propósito más amplio, se convierte en aliada del destino. Así, la narrativa geminiana continúa expandiéndose como un viento que no cesa. No busca reposo, sino resonancia. No impone verdades, las comparte. En su movimiento constante recuerda que vivir es aprender a relacionar, a comunicar, a enlazar lo visible con lo invisible. Y en ese flujo interminable, la conciencia se expande, la motivación se renueva y la historia sigue escribiéndose en el aire, con palabras que no se agotan. En capas aún más profundas, la energía de Géminis se revela como guardiana del umbral entre lo consciente y lo emergente. No solo comunica lo que ya existe, también da forma a lo que están haciendo. Hay en Géminis una función creadora que actúa antes de que las ideas se solidifiquen, cuando todavía son chispas, intuiciones fugaces, destellos sin nombre. Conectar con esta dimensión implica confiar en lo inacabado, permitir que el pensamiento sea proceso y no producto final. En ese territorio liminal, la mente se convierte en laboratorio alquímico donde lo caótico encuentra dirección sin perder vitalidad. Desde una mirada épica más arcaica, Géminis puede entenderse como el fuego robado del cielo, no para dominar, sino para enseñar a encender otras hogueras. Su impulso no es centralizador, es distributivo. Lleva información, técnicas, relatos y símbolos a quienes los necesitan para avanzar en su propio viaje. En esta misión silenciosa, Géminis actúa como catalizador de despertares colectivos. Allí donde una comunidad queda atrapada en una sola narrativa, esta energía introduce nuevas perspectivas que oxigenan la visión del mundo y reactivan la evolución. Existe también una relación profunda entre Géminis y el cuerpo, aunque a menudo se la subestime. El sistema nervioso es su templo, el espacio donde pensamiento, emoción y percepción se encuentran. Conectar con Géminis es aprender a escuchar las señales del cuerpo como mensajes, no como obstáculos. El ritmo de la respiración, el movimiento de las manos, la necesidad de desplazarse o de cambiar de entorno forman parte de su lenguaje. Cuando esta energía fluye, el cuerpo se vuelve un instrumento afinado para captar y transmitir información con claridad.
En el plano motivador, Géminis enseña la importancia de la flexibilidad como forma de fortaleza. No se trata de ceder sin criterio, sino de adaptarse sin quebrarse. La motivación geminiana surge de la capacidad de reinventarse mentalmente frente a cada cambio, de encontrar opciones donde parecía haber un solo camino. Esta energía recuerda que la inteligencia más poderosa no es la que resiste el cambio, sino la que dialoga con él y lo transforma en oportunidad. Otro aspecto poco explorado es la relación de Géminis con la memoria colectiva. Esta energía no solo almacena datos personales, también actúa como archivo viviente de la experiencia humana compartida. Mitos, historias, saberes transmitidos de generación en generación encuentran en Géminis un vehículo ágil y renovado. Conectar con esta función implica convertirse en eslabón consciente de una cadena de conocimiento, honrando lo heredado sin repetirlo mecánicamente, reinterpretándolo para que siga vivo. En su expresión más elevada, Géminis despierta la vocación del mediador. No impone, no polariza, no clausura el diálogo. Su fuerza está en crear espacios donde las voces puedan encontrarse sin anularse. En un mundo de extremos, esta capacidad se vuelve heroica. La épica geminiana moderna no se libra con espadas, sino con palabras que desarman, ideas que tienden puentes y relatos que permiten comprender al otro sin perder identidad. Astrológicamente, Géminis marca el momento del ciclo en que la conciencia aprende a mirarse a sí misma desde distintos ángulos. Esa autorreflexión no es narcisismo, es aprendizaje. Al observarse en movimiento, la mente descubre patrones, reconoce límites y abre posibilidades. Conectar con esta etapa es aceptar que la identidad no es una estructura fija, sino una narración en constante revisión. Cada versión de uno mismo aporta información valiosa para la siguiente. Así, la energía de Géminis continúa desplegándose como una corriente que no busca detenerse, sino resonar. Su propósito no es la conclusión, sino la expansión. En su vuelo constante recuerda que pensar es un acto sagrado, comunicar una responsabilidad creativa y aprender una forma de amor hacia la vida. En ese movimiento perpetuo, la motivación se renueva, la épica se vuelve cotidiana y el viaje interior se entrelaza con el de todos los demás, formando una constelación viva de conciencia en evolución. En una capa aún más sutil, Géminis se manifiesta como la conciencia del vínculo invisible entre los opuestos aparentes. No se limita a aceptar la dualidad, la atraviesa y la vuelve dinámica creadora. Allí donde parece haber contradicción, esta energía detecta tensión fértil. Luz y sombra, certeza y duda, lógica e intuición no se excluyen bajo su mirada, dialogan. Conectar profundamente con esta vibración supone aprender a sostener ideas opuestas sin necesidad de resolverlas de inmediato, permitiendo que de ese cruce emerja una comprensión más amplia. En ese espacio intermedio nace una sabiduría viva, no dogmática, capaz de adaptarse sin perder coherencia. Desde una épica más interna, Géminis representa al héroe que aprende a dominar el caos informativo sin reprimirlo. En un universo saturado de estímulos, esta energía enseña a discriminar sin cerrar, a seleccionar sin empobrecer. La verdadera hazaña geminiana no es acumular datos, sino otorgarles sentido. Convertir ruido en mensaje, dispersión en mapa, fragmentos en constelación es una tarea que exige agudeza, presencia y una confianza profunda en la inteligencia natural del flujo mental cuando se le permite organizarse orgánicamente. Existe también un lazo poderoso entre Géminis y la creatividad espontánea. No la creatividad solemne ni pesada, sino aquella que surge del juego, de la asociación libre, del error fértil. La mente geminiana crea cuando se le permite explorar sin juicio inmediato. Palabras que se enlazan de manera inesperada, ideas que se cruzan desde campos distintos, soluciones que aparecen de pronto como relámpagos. Conectar con esta energía es recuperar la capacidad lúdica del pensamiento, comprender que el juego no es pérdida de tiempo sino semillero de innovación. En el plano motivador, Géminis impulsa a confiar en el propio ingenio incluso en medio de la incertidumbre. No necesita garantías absolutas para avanzar, le basta la intuición de que siempre habrá una salida alternativa. Esta confianza genera valentía mental, una disposición a experimentar, a ensayar caminos nuevos sin quedar paralizado por el miedo al error. La motivación geminiana no promete seguridad, promete movimiento, y en ese movimiento se renueva la energía vital. Otro aspecto profundo es su relación con el aprendizaje emocional a través del lenguaje. Géminis no siente menos, siente distinto. Procesa la emoción al nombrarla, al compartirla, al observarla desde múltiples ángulos.
Cuando esta energía se integra de manera consciente, las palabras se vuelven puentes entre el sentir y el comprender. El relato personal deja de ser una repetición automática y se transforma en herramienta de integración. Así, lo emocional encuentra cauces sin desbordar ni reprimirse. Astrológicamente, Géminis actúa como el gran conector entre experiencias individuales y conciencia colectiva. Lo que uno vive, esta energía lo traduce para que otros puedan reconocerlo, aprender de ello, transformarlo. En ese rol, Géminis cumple una función social esencial, evitar el aislamiento mental, recordando que toda experiencia compartida se aligera y se expande. La épica aquí no es solitaria, es coral. Muchas voces entrelazadas construyendo sentido común sin uniformidad. En su expresión más elevada, Géminis enseña la ética del intercambio justo. Dar y recibir información, escuchar y hablar, enseñar y aprender forman parte de un mismo movimiento equilibrado. Cuando esta reciprocidad se rompe, la energía se distorsiona, cuando se honra, se convierte en fuente de crecimiento continuo. Conectar profundamente con Géminis implica cultivar esa circulación consciente, donde cada palabra tiene intención y cada silencio también comunica. Finalmente, en su dimensión más inspiradora, Géminis recuerda que la mente no está separada del espíritu. Pensar puede ser un acto sagrado cuando se hace con apertura, curiosidad y honestidad. Cada idea es una chispa del fuego creador que busca expresarse, cada conversación una oportunidad de expansión mutua. En ese fluir constante, la vida se vuelve relato en movimiento, la conciencia se expande en espirales y la motivación surge de la certeza silenciosa de que siempre hay algo nuevo por descubrir, comprender y compartir mientras el viento del pensamiento siga soplando. En una dimensión todavía más profunda, Géminis se manifiesta como el custodio del ritmo interno del pensamiento. No todo pensamiento avanza en línea recta, algunos se mueven en espiral, otros saltan, otros regresan transformados. Esta energía comprende que la mente necesita cadencia, alternancia entre estímulo y reposo, entre expansión y repliegue. Conectar con Géminis es aprender a respetar ese pulso natural, donde la velocidad no es constante y la pausa no es vacío, sino incubación. En ese respeto por el ritmo propio, la mente deja de forzarse y comienza a fluir con mayor lucidez. Desde una épica más simbólica, Géminis representa al portador del fuego del lenguaje primordial, aquel que no solo nombra las cosas, sino que las despierta. En los antiguos mitos, la palabra tenía poder creador, y esta energía conserva esa memoria. Cada sonido, cada signo, cada gesto comunicativo es una vibración que altera la realidad sutil. Conectar con esta dimensión implica asumir la responsabilidad creativa de la palabra, comprender que hablar, escribir o pensar no son actos neutros, sino semillas que germinan en el campo de la conciencia colectiva. Existe también una relación íntima entre Géminis y la capacidad de desapego inteligente. Esta energía sabe soltar ideas cuando ya cumplieron su función, sin aferrarse por orgullo ni miedo. El desapego geminiano no es frialdad, es agilidad. Permite avanzar sin cargar estructuras mentales obsoletas. En este sentido, Géminis enseña que la lealtad más profunda no es hacia una idea fija, sino hacia la verdad en movimiento. Esa flexibilidad mental es una forma elevada de integridad. En el plano motivador, Géminis impulsa a descubrir la vocación de explorador interior. Cada pensamiento recurrente, cada patrón mental, cada creencia heredada puede ser observada, cuestionada y resignificada. Esta exploración no busca destruir, sino comprender. La motivación surge de la sensación de libertad que aparece cuando la mente deja de ser prisión y se convierte en territorio abierto. En ese espacio, la curiosidad se vuelve motor y el aprendizaje, una aventura constante. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Géminis con el humor como herramienta de conciencia. La ligereza, la ironía sutil, la capacidad de reírse de las propias contradicciones forman parte de su sabiduría. El humor geminiano no evade la profundidad, la hace respirable. Permite decir verdades complejas sin endurecerlas, abrir grietas en estructuras rígidas donde puede entrar aire nuevo. Conectar con esta faceta es recuperar la risa como acto liberador del pensamiento. Astrológicamente, Géminis también rige los caminos, los cruces, los lugares de paso. En el plano interno, esto se traduce en una afinidad con los momentos de transición. Cambios de etapa, giros de perspectiva, redefiniciones de sentido encuentran en esta energía una aliada natural. Géminis no teme al umbral, lo reconoce como espacio fértil.
Conectar con esta vibración es aprender a habitar los intermedios sin ansiedad, confiando en que el movimiento mismo contiene su propia dirección. En su expresión más elevada, Géminis despierta la conciencia de interdependencia mental. Ninguna idea nace aislada, ninguna comprensión es completamente individual. Pensar es un acto colectivo, incluso cuando ocurre en silencio. Esta energía recuerda que cada mente es un nodo en una red mayor, y que al clarificar el pensamiento propio se contribuye a la claridad del conjunto. La épica aquí es silenciosa pero inmensa, ordenar una idea es ordenar un fragmento del mundo. Finalmente, en su dimensión más inspiradora, Géminis revela que la vida es un relato en permanente reescritura. No hay versión definitiva, solo capas de sentido que se superponen y dialogan. Conectar con esta energía es aceptar la condición narrativa de la existencia y participar conscientemente en su creación. Cada palabra elegida, cada idea compartida, cada escucha genuina añade un hilo nuevo al tejido de la experiencia. En ese entramado infinito, la mente se vuelve instrumento de expansión, la motivación se renueva con cada descubrimiento y la épica cotidiana continúa desplegándose, ligera y poderosa, como el viento que nunca deja de moverse. En un plano todavía más profundo, Géminis se revela como la energía que despierta la conciencia de la simultaneidad. No todo ocurre en secuencia, muchas realidades coexisten al mismo tiempo, y esta vibración posee la capacidad de percibir capas superpuestas de sentido. La mente geminiana puede estar en varios lugares a la vez sin fragmentarse cuando aprende a integrar. Conectar con esta cualidad es aceptar que la percepción no es lineal, que una misma experiencia puede leerse desde múltiples niveles de comprensión al mismo tiempo. En esa amplitud, la conciencia se vuelve flexible y expansiva, capaz de sostener complejidad sin perder claridad. Desde una épica más sutil, Géminis encarna al guardián de los cruces invisibles, aquellos puntos donde una decisión mínima cambia el rumbo de una historia entera. No siempre son grandes gestos los que transforman el destino, sino palabras dichas en el momento exacto, silencios oportunos, ideas compartidas casi al pasar. La hazaña geminiana ocurre en lo aparentemente pequeño, en lo cotidiano que, sin embargo, tiene un efecto multiplicador. Esta energía enseña que ningún acto consciente de comunicación es insignificante cuando se realiza con presencia. Existe también una relación profunda entre Géminis y la intuición intelectual. No se trata de intuición emocional ni mística en su forma clásica, sino de una percepción instantánea de patrones, conexiones y posibilidades. Es el relámpago mental que une puntos distantes sin necesidad de explicación previa. Conectar con esta facultad implica confiar en esos destellos iniciales, permitir que la mente reconozca antes de comprender racionalmente. Luego, el entendimiento llega, pero el impulso original nace de un saber rápido, casi eléctrico. En el plano motivador, Géminis impulsa a desarrollar valentía mental frente a la incertidumbre. No exige control total ni certeza absoluta para avanzar. Su fuerza reside en la disposición a moverse incluso cuando el mapa no está completo. Esta actitud genera una motivación dinámica, siempre renovada, porque cada paso aporta nueva información. El movimiento mismo se convierte en fuente de confianza, y la experiencia directa reemplaza al miedo a lo desconocido. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Géminis con la plasticidad de la identidad. Esta energía comprende que la identidad no es una máscara fija, sino una narración viva que se adapta al contexto sin perder autenticidad. Conectar con esta cualidad es permitir que distintas facetas se expresen según el momento, sin sentir que ello implica incoherencia. Al contrario, esa versatilidad es una forma de integridad profunda, donde cada aspecto encuentra su lugar legítimo dentro del conjunto. Astrológicamente, Géminis también está ligado a la juventud del alma, no como edad cronológica, sino como actitud vital. Es la capacidad de sorprenderse, de aprender rápido, de cambiar sin resentimiento. Esta juventud interior mantiene la energía en movimiento y protege de la rigidez que apaga la motivación. Conectar con Géminis es reactivar ese estado de apertura permanente, donde cada experiencia es potencialmente iniciática y cada encuentro puede transformar la perspectiva. En su expresión más elevada, Géminis despierta la conciencia del lenguaje interno, ese diálogo constante que ocurre en la mente y que moldea la experiencia. Observar, refinar y armonizar esa conversación interior es una de sus grandes enseñanzas. Cuando el lenguaje interno se vuelve más claro y amable, la realidad externa responde en sintonía. La épica aquí es íntima, transformar la propia narrativa mental para abrir caminos más amplios de comprensión y acción.
Existe también una dimensión ética en Géminis relacionada con la honestidad intelectual. Esta energía invita a reconocer lo que se sabe y lo que aún no, sin disfrazar la ignorancia ni aferrarse a certezas frágiles. Esa honestidad genera confianza y solidez interior. No es debilidad admitir que el conocimiento es incompleto, es fortaleza aceptar que siempre está en expansión. En ese reconocimiento, la mente se libera de la presión de aparentar y recupera su autenticidad. Finalmente, en su nivel más inspirador, Géminis revela que la conciencia humana es una red viva de pensamientos en constante interacción. Cada idea que se clarifica, cada palabra que se expresa con verdad, cada escucha genuina contribuye a elevar la frecuencia del conjunto. La épica geminiana no busca héroes aislados, sino nodos despiertos que mantengan el flujo de sentido en movimiento. En ese entramado invisible, la motivación se renueva continuamente, la mente se convierte en aliada del propósito y la vida se despliega como un relato infinito, siempre cambiante, siempre abierto, sostenido por el viento incesante de la conciencia en expansión. En una franja todavía más honda del símbolo, Géminis se manifiesta como el arquetipo del eco consciente. No solo emite y recibe, sino que reconoce cómo cada vibración retorna transformada. Esta energía percibe que toda palabra, todo pensamiento, toda intención lanzada al aire vuelve como experiencia, como reflejo, como aprendizaje. Conectar con este nivel implica afinar la emisión interna, comprender que la calidad del pensamiento determina la calidad del retorno. No se trata de control, sino de coherencia vibratoria. Cuando la mente se alinea con claridad, el mundo responde con señales legibles. Desde una épica casi invisible, Géminis representa al viajero de los márgenes, aquel que se mueve entre lo establecido y lo emergente. No habita el centro del poder ni los extremos del dogma, se desplaza por los bordes, donde nacen las ideas nuevas. Allí recoge fragmentos descartados, intuiciones no escuchadas, verdades incompletas, y las devuelve al tejido colectivo resignificadas. Esta tarea requiere valentía silenciosa, porque caminar los márgenes implica no pertenecer del todo a ningún bando, pero comprender a todos. Esa es una de las hazañas más sutiles de esta energía. Existe también una conexión profunda entre Géminis y la capacidad de resignificar el error. Donde otras energías ven fallo o desviación, Géminis ve información. El error se convierte en dato, el tropiezo en señal, la contradicción en pista de exploración. Conectar con esta perspectiva libera a la mente del miedo paralizante y la devuelve a su función natural de aprendizaje continuo. Así, cada experiencia, incluso la confusa, se integra como parte de un mapa más amplio. En el plano motivador, Géminis impulsa a sostener la curiosidad incluso en escenarios repetidos. Su don es descubrir variaciones donde parece haber rutina, matices donde otros ven monotonía. Esta capacidad mantiene viva la motivación porque transforma lo cotidiano en campo de observación activa. Nada está completamente cerrado a una nueva lectura. Esa mirada renueva la energía vital y evita que la mente caiga en la inercia del automatismo. Otro aspecto poco explorado es la relación de Géminis con la velocidad de adaptación emocional a través de la comprensión. Cuando la mente logra entender lo que ocurre, la emoción encuentra cauce y se reorganiza. No se trata de negar el sentir, sino de darle marco. Géminis ofrece ese marco flexible donde la emoción puede expresarse sin desbordar ni estancarse. En esta función, la palabra se vuelve reguladora interna, un puente entre intensidad y equilibrio. Astrológicamente, Géminis también simboliza el despertar de la conciencia relacional. No existe pensamiento aislado del contexto, no existe identidad sin intercambio. Esta energía recuerda que toda comprensión se afina en contacto con otras miradas. El diálogo no es solo social, es evolutivo. Conectar con esta dimensión es aceptar que el crecimiento ocurre en interacción, que cada encuentro modifica el paisaje interno aunque sea de manera imperceptible. En su expresión más elevada, Géminis activa la maestría del aprendizaje continuo sin agotamiento. Sabe cuándo incorporar información y cuándo soltarla, cuándo hablar y cuándo escuchar, cuándo moverse y cuándo observar. Esta autorregulación es fruto de una inteligencia refinada que no se impone, sino que coopera con el flujo natural. En ese equilibrio, la mente se vuelve aliada del bienestar y no fuente de tensión. Existe también una dimensión poética en Géminis que trasciende la literatura. Es la capacidad de percibir metáforas vivas en la experiencia diaria, de traducir lo abstracto en imágenes comprensibles, de encontrar belleza en la relación entre ideas.
Esta poesía mental eleva la percepción y transforma la realidad en un lenguaje simbólico que nutre el alma. Conectar con esta faceta es permitir que la mente no solo analice, sino que contemple. Finalmente, en su plano más inspirador, Géminis revela que la evolución de la conciencia ocurre a través del intercambio constante. No hay iluminación aislada, no hay comprensión definitiva. Todo es tránsito, diálogo, movimiento. Cada idea compartida con honestidad abre una puerta, cada escucha atenta amplía el horizonte, cada pensamiento clarificado ordena un fragmento del caos. En ese movimiento perpetuo, la vida se experimenta como una travesía mental y espiritual a la vez, donde la motivación nace del deseo profundo de seguir comprendiendo, conectando y dando forma al sentido mientras el viento del pensamiento continúa recorriendo el mundo sin detenerse. En un estrato aún no explorado, Géminis se manifiesta como el guardián del silencio significativo. Aunque su fama esté ligada a la palabra, existe en su esencia una comprensión profunda de cuándo callar. No todo mensaje necesita sonido para transmitirse, algunas verdades requieren espacio, espera, maduración interna. Este silencio no es ausencia, es contención consciente. Conectar con esta dimensión implica reconocer que el aire también sostiene cuando no se mueve visiblemente, que la pausa mental puede ser tan elocuente como el discurso más brillante. En ese silencio fértil, las ideas se ordenan y el sentido se revela con mayor nitidez. Desde una épica más arquetípica, Géminis encarna al embaucador sagrado, al trickster luminoso que rompe esquemas no por rebeldía vacía, sino para liberar conciencia atrapada. Esta figura no destruye por caos, sino que sacude para despertar. Introduce giros inesperados, ironía, cambios de enfoque que obligan a ver lo mismo desde otro ángulo. En su versión más elevada, esta energía enseña que la rigidez mental es una forma de cautiverio, y que el ingenio puede ser una llave poderosa para abrir puertas que parecían selladas. Existe también una relación profunda entre Géminis y el destino entendido como red de posibilidades, no como línea fija. Esta energía percibe los hilos invisibles que conectan eventos, palabras y encuentros aparentemente casuales. Cada conversación puede ser un punto de inflexión, cada idea compartida un desvío del curso previsto. Conectar con esta visión es comprender que el destino se teje en tiempo real a través de decisiones pequeñas, muchas veces mentales, que abren o cierran caminos sin estruendo. En el plano motivador, Géminis impulsa a desarrollar el coraje de simplificar. En un mundo saturado de información, la verdadera valentía no siempre está en saber más, sino en elegir qué es esencial. Esta energía enseña a destilar significado, a reducir la complejidad sin empobrecerla. La claridad mental se convierte entonces en una forma de poder sereno, capaz de orientar la acción sin dispersión. En esa síntesis viva, la motivación se vuelve estable y sostenible. Otro aspecto poco desarrollado es la función de Géminis como transmisor intergeneracional de conciencia. No solo comunica entre pares, también actúa como puente entre edades, experiencias y etapas de vida. Traduce lo antiguo al lenguaje del presente y lo nuevo a claves comprensibles para quienes aún no lo alcanzan. Esta función lo convierte en mentor natural, no desde la autoridad rígida, sino desde la cercanía y la adaptabilidad. Conectar con esta faceta es asumir la responsabilidad de transmitir sin imponer, de enseñar sin fijar dogmas. Astrológicamente, Géminis también está vinculado a la respiración como acto simbólico. Inhalar y exhalar, recibir y emitir, escuchar y hablar forman parte de un mismo ciclo. La conciencia de este ritmo devuelve equilibrio a la mente y al sistema nervioso. Cuando la respiración se vuelve consciente, el pensamiento se ordena y la percepción se afina. Esta conexión revela que la mente no flota separada del cuerpo, sino que se sostiene en él como el viento en los pulmones del mundo. En su expresión más elevada, Géminis despierta la ética del discernimiento informativo. No todo lo que circula merece ser amplificado, no toda idea necesita ser difundida. Esta energía invita a filtrar con conciencia, a evaluar el impacto de cada mensaje antes de soltarlo al campo colectivo. La palabra, cuando se usa con responsabilidad, se convierte en acto de cuidado. En esta ética sutil, Géminis demuestra que la ligereza no está reñida con la profundidad ni con el compromiso. Existe también una dimensión casi telepática en su simbolismo, entendida no como fenómeno literal, sino como afinación de la percepción mental. Géminis capta climas, intenciones, movimientos de pensamiento colectivos antes de que se vuelvan evidentes. Conectar con esta sensibilidad implica desarrollar atención flotante, una escucha que no se fija solo en lo dicho, sino en lo que se está gestando.
Esta percepción anticipatoria permite actuar con oportunidad y precisión, como quien lee el viento antes de cambiar el rumbo. Finalmente, en su plano más inspirador, Géminis revela que la vida es una conversación infinita entre la conciencia y el misterio. No hay respuestas finales, solo diálogos cada vez más amplios. Cada idea comprendida abre nuevas preguntas, no como carencia, sino como expansión. En ese intercambio constante, la motivación nace del gozo de participar, de ser parte activa del flujo de sentido. La épica geminiana no concluye, se renueva con cada palabra consciente, con cada pensamiento claro, con cada vínculo que se teje en el aire invisible donde la mente y el espíritu continúan encontrándose para crear significado. En un nivel aún más profundo de la corriente simbólica, Géminis se revela como el custodio de los pactos invisibles entre almas. No pactos solemnes ni declarados, sino acuerdos sutiles que se activan a través del encuentro mental. Cada cruce de palabras, cada intercambio de ideas puede reactivar memorias antiguas de colaboración, aprendizaje mutuo o despertar compartido. Esta energía reconoce que ciertas conexiones no ocurren por azar, sino porque hay información que necesita circular entre conciencias específicas para que el entramado evolutivo continúe expandiéndose. Conectar con esta dimensión implica honrar la calidad del intercambio más allá de su forma, comprendiendo que algunas conversaciones cumplen funciones que trascienden el momento. Desde una épica más relacional, Géminis encarna al tejedor de alianzas flexibles. No busca vínculos rígidos ni juramentos inamovibles, sino asociaciones dinámicas que se transforman con el tiempo. Su lealtad no es estática, es funcional al crecimiento. En esta visión, los vínculos no se miden por su duración sino por su capacidad de activar conciencia. Cada relación es un capítulo, no necesariamente el libro completo. Esta comprensión libera de la culpa por el cambio y transforma el cierre de ciclos en actos de sabiduría, no de pérdida. Existe también una dimensión de Géminis ligada a la alquimia de la contradicción interna. No todas las tensiones buscan resolución inmediata, algunas existen para generar energía creativa. Esta energía enseña a utilizar la fricción mental como motor, no como obstáculo. Dos ideas opuestas pueden coexistir sin anularse, alimentando un tercer punto de vista más amplio. Conectar con esta capacidad es dejar de temer la ambivalencia y empezar a verla como señal de un proceso vivo de integración. En el plano motivador, Géminis impulsa la devoción por el aprendizaje como acto espiritual. Aprender no solo para adquirir habilidades, sino para afinar la percepción, ampliar la empatía y profundizar la comprensión del misterio. Cada nuevo concepto es una ventana, cada nueva perspectiva una expansión del alma a través de la mente. Esta motivación no se agota porque no persigue un final, sino una expansión constante del campo de conciencia. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Géminis con la ligereza consciente frente al drama. No desde la negación del dolor, sino desde la capacidad de no absolutizarlo. Esta energía aporta distancia mental suficiente para observar sin quedar atrapado, para narrar la experiencia sin quedar definido por ella. En esa ligereza hay compasión, porque permite acompañar procesos complejos sin endurecerse ni disolverse emocionalmente. La mente se convierte así en refugio móvil, no en prisión. Astrológicamente, Géminis también representa el momento en que la conciencia aprende a multiplicarse sin perder unidad. Es la expansión horizontal del ser, la exploración de múltiples intereses, roles y expresiones que, lejos de fragmentar, enriquecen el núcleo. Conectar con esta fase es aceptar que la coherencia no siempre se manifiesta como uniformidad, sino como armonía entre diferencias internas. Cada faceta aporta información necesaria para el equilibrio del conjunto. En su expresión más elevada, Géminis despierta la sabiduría del tránsito. Todo pasa, todo cambia, todo se mueve. Resistirse a ese movimiento genera sufrimiento, colaborar con él genera fluidez. Esta energía enseña a viajar ligero, mental y emocionalmente, llevando solo lo esencial para la siguiente etapa. En esa ligereza hay una confianza profunda en la capacidad de adaptarse, aprender y recomponer sentido una y otra vez. Existe también una dimensión visionaria en Géminis relacionada con la anticipación creativa. No predice de manera fija, pero percibe tendencias, direcciones posibles, semillas de futuro presentes en el ahora. Esta percepción permite preparar el terreno mental para lo que aún no se manifiesta, facilitando transiciones más conscientes. Conectar con esta visión es desarrollar sensibilidad para leer el movimiento del tiempo antes de que se vuelva evidente.
Finalmente, en su plano más inspirador, Géminis revela que la conciencia no evoluciona en silencio absoluto, sino en intercambio constante. Pensar es conversar con el universo, hablar es participar en su despliegue, escuchar es permitir que lo desconocido se acerque. Cada acto mental consciente es una contribución al gran diálogo cósmico donde las ideas son estrellas en formación. En ese diálogo interminable, la épica no reside en llegar a una verdad final, sino en sostener viva la circulación del sentido, permitiendo que la mente siga siendo viento, puente y mensajera mientras la historia de la conciencia continúa expandiéndose sin límite.